todos les doy la más cordial bienvenida y quiero hablarles en esta noche, aprovechar el tiempo para hablarles en esta noche de un tema maravilloso, un tema que nos va a edificar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, y el tema de esta noche le he titulado Nuestra herencia más valiosa. Nuestra herencia más valiosa. Y algunos de ustedes se preguntará, ¿cómo? Si yo no tengo padres, ni abuelos, ni tíos, ni parientes ricos, ¿cómo? ¿De qué me va a hablar, pastor? Yo nunca he recibido una herencia. Nadie me ha dejado una herencia. Pero ¿sabes qué, iglesia? Estás equivocada, porque sí hay una gran herencia y es la más valiosa. Y de eso te quiero hablar en esta noche, nuestra herencia más valiosa. Y quiero dar gracias a Dios antes de iniciar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de conectarme en esta noche. Te pedimos que tu palabra, con impacto, con poder, toque los corazones, toque las mentes, entre al espíritu de cada uno de ellos y haga algo de cambio, reforma en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Que en esta noche tengamos convicciones poderosas y lleguemos a conclusiones impresionantes acerca de que tú eres nuestro Padre y nos quieres dar una gran herencia que ya fue dada en Cristo Jesús. Y queremos conocer esa herencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que nuestra herencia más valiosa, y como les decía hace rato, a lo mejor algunos de ustedes sí han recibido alguna herencia, algo que les hayan dejado a algún pariente, a sus padres, no sé, ¿verdad? Y de alguna manera les dejaron un beneficio, pero en la gran mayoría de las personas que yo conozco no conocen, incluyéndome, ¿verdad? No conocemos acerca de una herencia, que alguien nos haya dejado una herencia. Pero vamos a la Biblia y vamos a entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra acerca de herencia. Herencia es un término legal, porque acuérdate que el reino de Dios funciona legalmente. Es un reino legal que opera con base en principios, en fundamentos legales, espirituales. Y cuando entendemos esa parte, podemos nosotros tener acceso legalmente y disfrutar de una gran herencia. Salmos 73, 26. Vamos a comenzar nuestra enseñanza en Salmos 73, 26. La versión que tengo es versión internacional. Y dice así: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Dice aquí David, el que escribe este salmo, que la vida de las personas puede llegar en las diferentes etapas de su vida a desfallecer, a desanimarse por cualquier problema de la vida, por cualquier situación de dinero, de salud, de las relaciones, en cualquier ámbito de la vida. Nuestra alma y nuestras fuerzas pueden llegar a faltar, y dice aquí: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. A veces el cuerpo ya no nos responde, a veces el cuerpo como que llega al límite, ¿verdad? Y nuestra alma está desfalleciendo, pero dice aquí: Dios me fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Qué importante, porque este salmo es como profético, es profético, mejor dicho, es profético, y está anunciando que Dios establecería, ¿verdad?, una herencia grande, y Él es la herencia de nosotros. Él mismo es la herencia de nosotros. Tenemos acceso a Dios y sus recursos. Ahora, quiero explicarte lo que es una herencia. La definición de una herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos y designados en un testamento. Entonces son todos esos bienes, derechos, obligaciones y bienes, ¿verdad?, que se transmiten desde su dueño o el creador de esos bienes o el que obtuvo esos bienes, ¿verdad?, los transmite a otras personas que son considerados legítimos herederos designados en un testamento. Y eso es lo que la Biblia nos quiere dar a entender. Dios legalmente quiere transmitirnos una herencia. Una herencia. Aquí en el mundo natural, pues son objetos, son bienes, son propiedades por medio de un testamento, ¿verdad? Ese es un documento legal que hace un notario, y ese testamento
dice legalmente a quién se le entregarán cuando fallezca el dueño, a quién se entregarán esos bienes, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como herencia aquí en lo natural. Pero la Biblia, el modelo de herencia de la Biblia es mayor que ese, porque no solo quiere darnos cosas el Señor. No se trata de cosas, no se trata de una comodidad de vivir con muchas cosas y con lujos. Se trata de algo mayor que eso. Cuando estas herencias en lo natural se toman lugar, ¿verdad? Entonces estas se dan a través de un vínculo familiar. Normalmente están legalizadas bajo un vínculo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que se transmiten de padres a hijos, se pueden dejar como herencia, ¿verdad? Abuelos, tíos, en fin, con un vínculo familiar. Entonces, Dios quiere que nos convirtamos en su familia. Dios quiere que seamos sus hijos, que legalmente seamos sus hijos. Y la Biblia nos revela que en Dios tenemos una herencia valiosa, pero Dios quiere que seamos sus hijos. Nadie puede heredar los recursos de Dios si no se convierte en su hijo. Él mismo es nuestra herencia, dice aquí, ¿verdad? David está diciendo, tú eres mi parte, tú eres mi porción, tú eres mi herencia. ¿Sabes? Y cuando llegamos al conocimiento de esto, cuando tenemos a Dios y sus recursos, entonces la vida toma otro rumbo. Nuestra vida toma otro rumbo. Así que bueno, el primer aspecto que hoy tenemos que considerar es que nuestra herencia en Dios abarca todo lo que necesita mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Todas las áreas de necesidad que nosotros demandamos en esta vida y buscamos obtener, todas las suple nuestra herencia en Dios. ¿No es maravilloso enfocarnos en esta herencia? Y por eso a la Biblia le llaman el Testamento de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como un anuncio de lo que Dios iba a hacer para estas generaciones. El Antiguo Testamento habla de Dios y el pueblo judío que está anunciando la salvación, que está anunciando que enviaría al Mesías para traer cosas nuevas a todas las generaciones. Entonces la Biblia es el testamento de Dios y al conocer la Biblia, al conocer su palabra, podemos conocer nuestra herencia. Pero quiero hacerte un antecedente antes de entrar a lo que es la herencia, ¿verdad? Dios en un principio, y esto lo voy a platicar porque sabes que necesitamos entender por qué la herencia. ¿Para qué nos quiere dar Dios una herencia? ¿Cuál es esa herencia? ¿Qué es lo que yo necesito que Dios me quiere dar? Pero Dios desde un principio diseñó y creó a ese primer hombre que reflejara su imagen y semejanza, llamado Adán, con capacidades de cumplir un gran propósito y que pudiera disfrutar de su creador, sus recursos y alcanzar la plenitud y su propósito en la vida. Ese hombre era Adán. Adán es el primer ser humano creado, diseñado para que esa misma naturaleza que Dios le había dado, su imagen y semejanza, se transmitiera por herencia a los demás, se transmitiera a cada persona de su descendencia, a toda la raza humana. Él podía disfrutar de todos los recursos que Dios creó y alcanzar su propósito por el cual fue creado y transmitirlo a las siguientes generaciones. Dios nos creó con un propósito. Usted y yo no somos accidente de la vida, no estamos aquí por casualidad. Y si hemos permanecido hasta este momento con vida, es porque tenemos un propósito que cumplir. Dios nos está llamando a un propósito, pero no podríamos cumplir ese propósito aunque Él nos revelara para qué hemos nacido si no tuviéramos los recursos. Por eso Dios es integral. Toda la herencia contempla todas las cosas que necesitamos para vivir, pero sobre todo para cumplir un propósito en esta vida. Adán había sido creado para reflejar la imagen de Dios en la tierra y cumplir un gran propósito. Pero la Biblia nos dice que en un acto de desobediencia, Adán desobedece a Dios y algo sucedió ahí. Esta condición que tenía Adán de poder tener la relación con el Padre, de tener una identidad como la del Padre, imagen y semejanza, tener todos los recursos disponibles y tener un propósito en la vida, eso se pierde. En ese acto de desobediencia entra el pecado y por el pecado entró la muerte y vino la maldición, la pobreza y las enfermedades. Y esto es lo que azota a toda la humanidad. La maldición, la pobreza y las enfermedades.
son expresiones de lo que habla la Biblia acerca de la muerte. Cuando Adán peca, entró el poder de corromper al ser humano, entró el poder de llevarlo a la miseria, a la pobreza, y no necesariamente una pobreza material, sino cualquier tipo de pobreza, aún la emocional y la espiritual. Y las enfermedades entraron. Así es que no había manera de que pudiéramos nosotros salir de esa condición, de ese estado. Pero la buena noticia es que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido y nos ha dejado una herencia grande, de gran valor. Él vino a la cruz del Calvario, tomó la condición de los seres humanos de pecado, de maldición, de enfermedad y de pobreza y lo llevó a la cruz. ¿No es impresionante eso? En un acto de amor, en un acto de gracia y misericordia, Dios envía a Jesús para tomar el pecado de todos nosotros, lo que no podíamos deshacernos, la culpa, la ofensa, la tristeza, los vacíos del corazón, y los llevó a la cruz del Calvario. Hoy tú y yo tenemos algo maravilloso, una gran herencia en Cristo Jesús. Todo el plan de Dios para los hombres que Adán perdió allá desde los inicios, Jesús lo recuperó y Dios nos los da como herencia al convertirnos en sus hijos. Por eso esa pérdida que sufrió Adán es que todas las personas, por esa razón, todas las personas están buscando cómo saciar en esta vida todas sus necesidades más profundas. Trabajan duro porque su propósito es tener cosas y tener un estado de vida, un nivel de vida bueno. Y no digo que eso esté mal, pero sin conocer a Dios y no tener la herencia, eso puede convertirse en vacíos profundos que no llenarán nunca tu vida. Así que quiero pedirte que vayamos a la Biblia, a Efesios capítulo 1, verso 11, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos por medio de una herencia. Pero tenemos que saber qué dice el Testamento, qué dice la Biblia, qué es el Nuevo Testamento para nosotros. Efesios 1:11, Nueva Versión Internacional. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Impresionante escritura. Estamos leyendo el Testamento. Estamos aquí delante de Dios y el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, lean el Testamento para mis hijos, lean lo que ya les corresponde por ley a todos ellos. Si tú no has aceptado a Cristo, tú puedes entrar hoy en este día, en esta noche, también a esta herencia. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Cuando nos unimos a Cristo, nos convertimos en la familia de Dios y somos legalmente herederos de todas las riquezas de su gloria, los recursos de Dios. Ahí hay soluciones, ahí hay salidas. Dice, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Tenemos un destino ya planeado antes de nacer. Y ya ahora no importa si la pasamos muy mal desde la niñez, si hubo situaciones que nos dejaron marcados o cosas que estuvieron ahí que marcaron nuestros corazones desde la infancia, nuestra juventud o en el pasado, y hemos venido arrastrando todo eso y eso ha afectado nuestro progreso. Dice hoy el Señor, dice su testamento, dice aquí, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y su voluntad es que cumplas tu propósito, iglesia. Su voluntad es que seas libre. Su voluntad es que no estés en maldición. Su voluntad es que no estés en enfermedad. Su voluntad es que no estés en pobreza. Su voluntad es que disfrutes todas las cosas y que compruebes que puedes ser una persona productiva y dar grandes resultados en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? Así que por mucho tiempo se había tenido una idea muy limitada de lo que significa la herencia que tenemos en Cristo. No limitemos esa herencia porque la herencia es un conjunto de bienes, de cosas que nos han sido dadas, principios, leyes, fundamentos, el acceso a ciertas cosas, en fin. Necesitamos conectarnos cada vez que tengamos reunión para ir conociendo nuestra herencia. Cada vez que tú vienes a nuestra reunión,
te conectas los martes, vienes a la reunión presencial o estás conectado, entonces tú estás escuchando la lectura de tu herencia, estás escuchando la voluntad del Padre, estás escuchando lo que Dios planeó de antemano para ti, porque dice aquí, conforme al designio de su voluntad, y su voluntad es perfecta, y su voluntad es grande, y su voluntad es que tú y yo vivamos libres, en abundancia. Entonces, es nuestra responsabilidad conocer nuestra herencia. Él mismo nos ha dado todas las cosas y nos ha hecho aptos para recibir esta herencia. No estábamos capacitados para recibir esta herencia, pero Él nos hizo aptos. Colosenses capítulo 1, verso 12. La versión que le voy a leer es Nueva Traducción Viviente. Dice Colosenses 1:12, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Por eso damos gracias a Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién da gracias en esta noche? Gracias, Padre. No importa qué te haya rodeado, cómo te sientas ahora emocionalmente en este momento, o a lo mejor no te salieron bien las cosas, no te han salido bien las cosas en estos días, has tenido ciertos desánimos en este tiempo, pero eso no está definiendo tu herencia. Tu herencia la definieron en el cielo, tu herencia la definió Dios. Es una herencia que no la afecta nada de este mundo. Tú la tomas por fe cuando te unes a Cristo, y por eso dice, den siempre gracias al Padre. Cuando yo entonces enfoco que el Padre me ha dado muchas cosas, grandes cosas, el desánimo se va, me fortalece. Empezamos con un versículo donde dice, estoy como desfalleciendo mi cuerpo y mi espíritu, pero me fortalece el Señor porque Él es mi herencia. Así que cuando tomamos nuestra herencia, sabemos que tenemos soluciones, sabemos que todo va a mejorar, que va a estar bien. Él nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, que pertenece a sus hijos, el cual vive en la luz. El cual vive en la luz quiere decir que Él está en la verdad. Nosotros estamos en la verdad. No hay ninguna variación aquí, no hay mentira en nada de esto, es verdad y caminamos en esa luz. Nos hizo aptos para participar de su herencia y nos ha convertido en sus hijos para que podamos tener herencia. Si no somos hijos, no podemos heredar. Así que esta herencia nos ha transformado y nuestra iglesia, en este lugar, nuestra responsabilidad es comunicarte tu herencia. Nuestra visión está muy clara, anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Yo te estoy anunciando con buenas noticias, verdades de la palabra de Dios. Anunciamos y enseñamos verdades de la palabra de Dios que transforman vidas. Y cuando una vida es transformada, se pueden reformar las familias. Y las familias son parte de una sociedad que puede ser transformada, cambiada. Cambiamos sociedades. La iglesia tiene ese llamado a través de hacer discípulos. Vuélvete un discípulo de nosotros. Vuélvete alguien que aprende de la palabra de Dios, que aprende cuál es lo que le dejó como herencia el Señor. Nuestra misión entonces es preparar, formar, ¿verdad? Formar discípulos que sean de inspiración y de influencia para que el reino de Dios se establezca en las personas y ellos puedan formar a otros. Entonces, hacer discípulos, formar discípulos que sean de inspiración, que sean de influencia, que reflejen esa luz en la que caminan. Así que nuestra herencia nos permite hacerlo. Es una herencia que impacta en todos los ámbitos de la vida, en todas las áreas de la vida. Esto significa que podemos disfrutar de esa herencia, de su gloria, de su presencia. Vivir con base a una mentalidad de reino. La mentalidad de Dios es la mentalidad de su reino. Bajo el sistema del reino de Dios, aquí en la tierra, ahí donde tú te desenvuelves, en ese ámbito con las personas con las que tú tratas, ellos comenzarán a ver algo diferente en ti, porque hay una mentalidad diferente en ti, porque hay un reino empezando a crecer dentro de ti. Ya no piensas como antes, ahora piensas diferente, ahora el Espíritu Santo a través de ti hace cosas grandes, tomas tu herencia, todas tus emociones están siendo transformadas, tu manera de pensar está siendo transformada. Tenemos la herencia
maravillosa. Y sabes, la Biblia dice que tenemos lo mismo que el Padre le da a Jesús, la misma gloria. Dice Romanos 8:17, Nueva Traducción Viviente. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Es impactante este versículo. Dice que si somos sus hijos, si alguien tiene esa convicción de ser su hijo, entonces somos sus herederos. Automáticamente legalmente entras a la familia de Dios. Cuando alguien lo recibe como su Señor y Salvador, entra a la familia de Dios. Y entrando a la familia de Dios, somos herederos juntamente con Cristo, de la gloria de Dios, de su presencia, de todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él puede hacer. Está accesible a ti, habita ya dentro de tu corazón. Y la única forma de poder heredar es convertirnos en sus hijos. Y dice, si vamos a participar de esa gloria, debemos de tener bien claro lo que Él padeció, lo que Él sufrió, lo que Él vivió por nosotros. Y eso viene como revelación del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos lo que Él padeció, valoramos lo que Él hizo, damos honor y honra y dignidad a Jesús, y entonces participamos de su sufrimiento. Estamos conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Compenetrarnos en su amor. Entendemos, wow, ¿por qué hizo Jesús eso por mí? Me ama tanto que fue capaz de ir a la cruz y resistir todo lo que padeció para morir por mí. Una revelación profunda de su amor y el sufrimiento de Jesús por nosotros. Y cuando tenemos consciente eso, entonces podemos participar de esa gloria, de esa maravillosa gloria y presencia de Dios. Pero, ¿cómo nos podemos volver hijos de Dios? Alguien se estará preguntando ahí, ¿cómo me vuelvo hijo de Dios? Acabo de conectarme y estoy entendiendo este mensaje, esta enseñanza, pero dígame, ¿somos hijos de Dios? ¿Yo ya soy hijo de Dios o cómo me convierto en hijo de Dios? Juan capítulo 1, la misma Biblia nos dice cómo. Juan capítulo 1, verso 10 al 12. Nueva Traducción Viviente. Y dice el verso 10, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Está hablando de Jesús. Y el apóstol Juan está describiendo esto maravillosamente. Dice, vino al mismo mundo que Él había creado. Y el mundo no lo reconoció. Lo veían como algún profeta, algún iluminado, alguien sabio. Pero no lo reconocieron como Dios hecho hombre para venir a salvar el mundo. Y dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron y lo mandaron a la cruz y lo llevaron a la cruz. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por eso hoy tú puedes tener la oportunidad, si no lo conoces, si todavía no lo has recibido como Señor y Salvador, de llegar a ser hijo de Dios, para que tengas acceso a una herencia abundante, ilimitada, para cada uno de los hijos de Dios. Está la herencia disponible, su misma presencia, su misma gloria, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer se pone disponible como una herencia legal para que tú vivas con propósito y en abundancia. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si tú le aceptas y le recibes, vienes a ser hijo o hija de Dios. Y hoy tú puedes rendir su vida a Él. Esta herencia está disponible para todas las generaciones y comenzarás a vivir una vida diferente. Vendrá el reino de Dios a establecerse en tu vida, en tu corazón. Un reino espiritual, un reino que va a gobernar dentro de ti y se va a proyectar hacia el exterior en toda clase de cosas productivas y de propósito para tu vida. Romanos 14:17
La traducción que voy a leer aquí es el lenguaje actual. Romanos 14:17 dice: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Está describiendo tres cosas importantes del reino de Dios que experimentamos. Dice, no importa, lo que importa es hacer el bien, es hacer lo correcto, entender la justicia de Dios y hacer lo que es correcto. Dice vivir en paz, tener la paz de Dios. Es una paz superior en donde cualquier cosa que suceda en esta vida no nos pueda detener. Cualquier cosa contraria. Y la alegría, que en otras versiones dice el gozo, son cosas que vienen por el Espíritu Santo cuando se establece el reino de Dios en nosotros. De tal manera que cuando tú te unes a Cristo, lo recibes como Señor y Salvador, lo aceptas, comienzas a conocerlo, viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, viene ese gozo que aún en medio de la crisis te hace sentir y te hace estar en ese gozo, en esa condición de disfrutar las cosas, y la revelación de su justicia. Comienzas a hacer lo que es correcto, enderezas tus decisiones, comienzas a avanzar en las cosas que son correctas, entras en el orden correcto de todas las cosas y entonces comienzas a experimentar cambios poderosos en tu vida. El reino de Dios lo recibimos por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros es la manifestación de ese reino, es nuestra herencia. Efesios 1:13 lo dice. Ven conmigo a Efesios 1:13. Te estoy leyendo cláusulas sumamente importantes del Nuevo Testamento, que es el testamento de nosotros. Efesios 1:13, Reina Valera contemporánea es la versión. Dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es parte de nuestra herencia, lo que Dios nos prometió. En esos tiempos yo les daré de mi espíritu, lo derramaré sobre todo aquel que crea. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, el evangelio que nos lleva a la salvación, lo oíste y cuando comenzaste a creer y cuando decidiste, oh, sí voy a ir a la iglesia, voy a aceptar tu invitación, voy a conocer a ese Dios del que me estás hablando. Y entonces comenzaste a creer, dice esta escritura que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste apartado por el Espíritu Santo. Ya las tinieblas no tienen derecho legal sobre tu vida. Y ahora Dios quiere que a través de la Biblia, de su palabra, conozcas cómo tú te puedes zafar de esa antigua manera de vivir, cómo puedes vencer la pobreza, cómo puedes vencer la enfermedad, cómo puedes vencer la maldición, cómo puedes vencer todas esas cosas que te tenían en esclavitud en el pasado. El Espíritu Santo de la promesa está en nosotros. Y hoy tienes la oportunidad de que venga el Espíritu Santo a tu vida, si puedes creer en esta noche. Así que cuando creímos y le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo nos dejó un sello, una marca. Ahora somos propiedad de Dios, ahora pertenecemos a su reino. Ya no reflejamos el reino de la oscuridad, ni del temor, ni de la angustia, ni de la corrupción. Ahora estamos en luz, caminamos en la verdad. Salmo 119:57. Llegamos a una conclusión maravillosa. No son cosas que nos pueda dar Dios. Mira, Salmo 119, verso 57, Nueva Versión Internacional. Dice, mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. Oh, el salmista está diciendo también algo poderoso aquí. Dice, mi herencia eres tú. No son cosas que yo le puedo pedir a Dios. Oh, dame un carro, dame una casa, dame dinero. Esa no es mi herencia. Son cosas que se necesitan para vivir aquí y Dios nos las puede proporcionar. Nos puede dar los medios, las oportunidades y las capacidades y la sabiduría para producir eso y obtenerlo. Pero esa no es la herencia. Esa no es la bendición. Nuestra herencia es Él mismo. Y lo está poniendo aquí con signos de admiración, ¿verdad? Y está diciendo, mi herencia eres tú, Señor.
Repite conmigo: mi herencia eres tú, Señor, mi Dios todopoderoso. Mi herencia eres tú, Señor. Por eso prometo obedecer tus palabras, porque yo sé que tus palabras, yo sé que la Biblia, yo sé que ahí está mi herencia descrita, y cada instrucción, cada principio que tú me das me lleva a disfrutar de mi herencia para cumplir mi propósito en esta vida. Él es nuestra herencia, Él mismo es nuestra herencia con todo lo que Él es, Él tiene y Él puede hacer. No habrá nada que no pueda hacer Él por ti. En tiempo de angustia, Él es tu fortaleza. En tiempo de tristeza, Él es tu consuelo. En tiempo de la aflicción, Él viene y te saca de ahí y te establece en otro momento, en otra situación donde empieza a haber esperanza. En cualquier circunstancia que tú estés viviendo, Él es tu herencia. Él mismo se dio para nosotros, por nosotros. Hoy tú puedes tomar esta herencia maravillosa en Jesús y todos sus recursos.